En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar sobre la dinámica personal y comunitaria del cristianismo, de cómo éste se va desarrollando en la sociedad y en nosotros mismos hasta formar verdaderos cristianos. Lo primero que tenemos que saber es el porqué de este origen del cristianismo, cómo se origina el cristianismo. Y esto ocurre, primero, para tomarnos en serio a la historia. El cristianismo es una realidad histórica concreta de 2000 años de antigüedad que ha acompañado y motivado a la humanidad a asumir una excelencia en valores. Por ejemplo, el reconocimiento de la dignidad humana, de la vida, de la superioridad del amor, del perdón, de la libertad humana, del respeto mutuo, de la tolerancia, de la generosidad, de la solidaridad. Y también el cristianismo ha empujado al ser humano en su desarrollo, tanto cognitivo como social. El cristianismo es el creador de las universidades, de las bibliotecas, de la conservación y reproducción de libros durante siglos. Ha sido el que ha gestado que muchos de los libros que hoy en día tenemos hayan llegado hasta nosotros. Pues esa conservación y reproducción de libros se ha dedicado a la enseñanza fundamentalmente de los pobres. Se ha dedicado también al desarrollo de la ciencia. Son muchos los sacerdotes y religiosos que se han dedicado al desarrollo de la ciencia, también al desarrollo de la filosofía, al arte, a la defensa de los derechos humanos. El cristianismo es un concepto que debemos entender desde 4 puntos de vista. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista teológico y sobre todo desde el punto de vista espiritual, de esa dinámica que nos permite llegar a ser verdaderos cristianos, a ser santos. Si verdaderamente deseamos tener una experiencia de vida cristiana, debemos conocer el cristianismo desde el punto de vista histórico, social, teológico y espiritual, porque se ama lo que se conoce. Tercero, tenemos que remontarnos siempre para construir el futuro en un pasado y en el presente. Se construye sobre bases sólidas. Es como cuando uno va a dar un salto y retrocede para coger un impulso. Hay que construir sobre la base sólida del pasado. Para ello necesitamos saber qué es el cristianismo. Las respuestas son variables. Hay quien dice que el cristiano es el que sigue netamente las enseñanzas sociales de Jesús. Hay el que reconoce en Jesús también la divinidad del Señor y por tanto cree en Jesús de Nazaret, verdadero hombre y verdadero Dios. Hay quien cree que el cristianismo simplemente es una forma de relacionarse con Dios. Existen varias definiciones y varias respuestas a lo que es el cristianismo, pero lo que sí sabemos en cierta medida es que es un hecho concreto que se inició hace unos 2000 años en el territorio de lo que hoy llamamos Palestina e Israel, en un contexto sociocultural judaico. No aparece en un contexto sociocultural de los bárbaros, ni aparece en un contexto sociocultural hindú, ni aparece en otro contexto sociocultural, sino judaico, hace 2000 años en Palestina e Israel. ¿Y qué se inicia y se basa en las enseñanzas de Jesús de Nazaret? Un hecho histórico que nadie niega. Que se trata de un proceso vivo en crecimiento y desarrollo, que está inconcluso, que está inacabado, en el que esas enseñanzas van dando respuestas a los aconteceres del desarrollo de la humanidad. No solamente respuesta a los desarrollos sociales, sino también va dando respuesta a todos y cada uno de los cristianos que hemos vivido, que vivimos y que vivirán. Ya hemos visto que es una realidad viva, una realidad dinámica. El cristianismo no está adherida a una realidad muerta. El cristianismo no se basa en la muerte de Jesús el Nazareno, sino en su resurrección. Sigue dando respuestas a los desafíos que se le presentan a la humanidad, a cada ser humano en particular y a la humanidad en su conjunto. Es decir, da respuesta a tus situaciones personales y vivenciales y da respuesta a tus situaciones como miembro de la sociedad. El cristianismo es un árbol cuya simiente es Jesús. Esa semilla echa raíces que arraigan fuertemente en la tierra
Esas raíces son los apóstoles. De estas raíces se formó un tronco, que es lo que podríamos llamar a la comunidad cristiana. Este árbol se va desarrollando frondosamente con la luz de la gracia y nutriéndose de los frutos del Espíritu Santo, haciéndolo cada vez más alto y más frondoso. Todas las ramas que ha dado ese árbol no son las diferentes autodenominadas iglesias que emanan del cristianismo, son las diferentes respuestas que han dado los santos a la evolución humana. No debemos confundir los que han abandonado el cristianismo con las respuestas diferentes del cristianismo. No se trata de que cada uno tenga una respuesta diferente, sino que han sido los santos los que han permanecido en el cristianismo, los que han ido dando diferentes respuestas a la evolución humana. Frente a lo que ocurrió antes del Concilio de Trento, que da origen a las iglesias protestantes, hay una respuesta, hay una rama, hay una respuesta santa de los santos que vienen a decir que la iglesia tiene que corregirse en esto y lo otro. Sin embargo, los que se caen del árbol no pertenecen ya a ese árbol. La noción de desarrollo del cristianismo es importante porque necesita tiempo. Nos dice Henry Newman, en virtud de la naturaleza de las capacidades humanas, de la mente humana, de sus enormes limitaciones, se necesita tiempo para la comprensión de las grandes ideas y de los grandes acontecimientos. Es decir, necesitamos tiempo porque estamos limitados, necesitamos tiempo para comprender las grandes ideas. El cristianismo ya contenía la respuesta a toda la vivencia humana desde el principio, pero necesitamos tiempo. Es esta asimilación humana y colectiva del cristianismo quien ha ido aflorando, conforme iba pasando ese tiempo, la respuesta a todas las experiencias vivenciales de la humanidad y particulares nuestras. No se ha ido perfeccionando, se ha ido perfeccionando la respuesta, o mejor dicho, ha ido aflorando la perfección de esa respuesta, porque el cristianismo ya era perfecto desde el principio. Sin embargo, las capacidades humanas eran incapaces de ver esa perfección desde el primer momento, la vislumbraba, y ha sido el tiempo quien ha ido aflorando esa perfección. No puede desvelarse todo desde el principio. La revelación de Dios al ser humano siempre es paulatina, siempre es poco a poco, porque implica recepción, asimilación y transmisión de la idea. Implica recibir la idea, asimilar la idea y transmitir la idea. Todos estamos llamados a recibir la idea, a asimilar la idea y a transmitir la esencia del cristianismo, que no es otro que la persona viva de Jesucristo. Hay que centrarse en ese desarrollo en lo verdaderamente importante. Algunos padres de la Iglesia pueden que no hayan sido heterodoxos, o mejor dicho, puede que hayan sido algo heterodoxos y a lo mejor podrían rayar en la herética en alguna de sus expresiones, pero nunca se alejaban de lo importante. Podrían ser expresiones imprecisas, pero nunca falsas. Esto ocurre porque es un acontecimiento tan grande que no se puede asimilar de inmediato. Cuando se ha ido descubriendo una verdad, se daba a grosso modo y luego se iba perfeccionando esa respuesta. Hay un esfuerzo continuado por intentar alcanzar la mejor manera o la expresión adecuada frente al hecho concreto. Por ejemplo, las imprecisiones sobre la naturaleza auténtica de María han ido aclarándose, incluso hasta hace poco, sin dejar por ello de estar inconclusa. No lo sabemos del todo todavía. Pero esto tiene una dimensión espiritual. Esto implica un desarrollo de la espiritualidad. Lo importante es la precisión con la que se ha contestado a la naturaleza de Jesucristo. Sobre lo importante siempre ha existido una luz que va guiando acerca de lo verdaderamente importante. Esa luz nosotros le llamamos la gracia de Dios. Equivocarse con María, aunque es doloroso, no es tan grave como equivocarse con Jesús. Entender lo que ocurre con el cristianismo. Tenemos que hacer un esfuerzo
por entender cómo se han venido dando las respuestas del cristianismo ante la experiencia humana. El cristianismo está vivo y es dinámico, tanto en la sociedad como en cada uno de nosotros. El cristianismo no está concluido, está vivo, no está acabado, está vivo. El cristianismo, como proceso vivo, va creciendo y alcanzando dimensiones insólitas en la sociedad y en cada uno de nosotros. El cristianismo vivo en nosotros debe ir creciendo en cada uno de nosotros para ir dando respuestas a los aconteceres de la vida. Nos decía el cardenal Henry Newman que tomarse en serio la historia, a la historia del cristianismo, a lo que ha venido ocurriendo y cuáles han sido las respuestas del cristianismo, significa dejar de ser protestante. Es decir, tomarse en serio la historia es para ser mejores católicos, mejores cristianos, mejores seguidores de Cristo. El proceso de maduración cristiana, tanto en la sociedad como en cada uno de nosotros, se fundamenta en 3 pasos. Uno de los principales descriptores, o por lo menos más originales descriptores, es Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría tiene una trilogía en su obra, que es la Propética, Pedagogo y los Estrómatas. Ahí nos habla de los 3 pasos. El primer paso, la Propética, es lo que llamaríamos la llamada, es pasar de las tinieblas a la luz. Nadie ha ingresado en la iglesia, ni nadie ha seguido a Cristo porque Él se la haya propuesto. Todos hemos sido llamados por Cristo, todos hemos sido llamados a pasar de las tinieblas a la luz. El segundo paso es el pedagogo, que es la educación. Nos educa en la forma de curación, fundamental de curación. Es en el sentido de atravesar un periodo que nos educa en la escuela de la vida, de nuestras propias inmundicias, de nuestra propia condición humana herida. Y el tercer paso son los estrómatas. Los estrómatas quiere decir los tejedores de tapices. Esta enseñanza involucra la verdadera contemplación. Somos introducidos en la verdadera realidad del misterio. Ahí ya se nos han abierto los ojos, como Cleofás y el otro discípulo cuando iban camino a Maús. Ahora toca comprender a la luz de la realidad las cosas. Un ejemplo es Pedro. Pedro atraviesa exactamente los 3 pasos. Es llamado por el Señor. Recibe una educación, curación, que aparecerá de manera tajante en la negación de Cristo. Y después será introducido en la enseñanza que constituye la verdadera iluminación. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el pasaje en el que se refiere que tiene que ir a casa de Cornelio, que era un pagano. Él recibe unas revelaciones en forma de sueños, pero él no se atreve a ir a casa del pagano, entre otras cosas porque era un judío y los judíos no podían ir a casa del pagano. Tras las revelaciones y haciendo caso al Espíritu, pues acaba yendo a casa de Cornelio y acaba viendo, contemplando y descubriendo la verdadera naturaleza de esas revelaciones. Y lo primero que él dice, ahora caigo, que Dios no hace distinción de hombres a la hora de recibir el Evangelio. Ahora se da cuenta, es decir, cae en la cuenta de la verdadera enseñanza de la doctrina de Cristo. No solamente se queda en casa de Cornelio, sino que come con él. Estas experiencias, estos 3 pasos, estos 3 bases del desarrollo del dinamismo, del cristianismo, son llamados, por ejemplo, por Pavel Floreski con los siguientes pasos. La ascética, una teórica, en el que implica pues el conocimiento, y una práctica, que es la contemplación. También en términos contemporáneos podemos llamarlo conversión, lo llamaríamos hoy en día un discipulado. Jesús tiene muchos discípulos y pocos apóstoles, ¿no? Del discipulado se pasa después al apostolado. En resumidas cuentas, el cristianismo es algo que se ha ido desarrollando, que implica tiempo, que puede llevar tiempo asimilarlo, tanto en la sociedad como a nosotros.
Si cualquier idea ya tiene una dificultad de asimilarle, nos implica un tiempo, imaginaros lo que puede ocurrir con la verdad única. Si la comprensión de una idea puede incluso llevar toda una vida, la comprensión de la verdad, la comprensión de Dios, de la respuesta de Dios a todos los avatares del mundo, puede llevar a la humanidad toda su historia. El cristianismo es avance. No se trata de volver a las comunidades primitivas, como algunos predican. Uno puede volver para coger lo bueno y desechar lo malo. Eso hay que hacerlo en todos los aspectos de la vida. Quédate con lo bueno y rechaza lo malo. Pero primero porque las comunidades primitivas también eran imperfectas y se idealizan hoy en día. Segundo, porque las experiencias correspondientes a otras realidades de aquel entonces y a otras situaciones sociales de aquel entonces no corresponden a las de hoy en día. Se trata de mirar al futuro, de hacer frente, de dar respuestas a realidades y situaciones que ya hoy día se empiezan a gestar, no solamente en nuestro entorno social, sino en nuestras propias vidas. Muchas gracias por la atención.